Aquí te presento en exclusiva el documento con el que se marca un hito en la historia. Bomba. Exclusiva. Pero un hito en la historia y en la realidad, y que tristemente la prensa y los medios sí lo han informado, pero no le dan la profundidad ni el análisis debido. Este documento señala lo siguiente. Es la primera vez en la historia del mundo, tal como le dimos un adelanto la semana pasada, que los científicos nucleares, atómicos y en física aplicada señalan que hoy, el ser humano, tú, yo y todos los que vivimos aquí, nos hemos acercado como nunca antes al peligro total, al peligro de dejar de existir como especie humana, al peligro de extinguirnos todos. Esto es lo que marca el reloj del juicio final. En inglés se le conoce como Doomsday Clock. Las 12 de la noche es la muerte de la humanidad. Estamos hoy más cerca que nunca. Estamos a 90 segundos de las 12 de la noche. Las 12 de la noche significaría una catástrofe global, principalmente por aniquilación de las bombas nucleares. ¿Cuál es la razón de que hoy estemos más cerca que nunca? Por supuesto que la guerra en Ucrania ha disparado el peligro nuclear en el mundo. Ambas partes creen que son o serán los ganadores de la guerra. Вы уже проиграли, потому что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно. Это война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа. Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. К сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеров. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Russia's calling up more soldiers to join the fight. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia. And no one other than Russia sought conflict. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state and Ukraine's right to exist as a people. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression. Period. Pero no solo es el peligro de que se usen armas atómicas. El boletín de Doomsday Clock también advierte que estamos en peligro por el uso de armas químicas y biológicas y los dispositivos de dispersión radiológica,
que son bombas sucias con explosivos convencionales, como dinamita, donde le ponen polvos o perdigones radioactivos. Las bombas sucias no pueden crear una explosión atómica que borre del mapa a una población, pero sí dejan mutilación, cáncer, degeneración, lesiones, muerte a familias, así como contaminados los alimentos, el agua y el aire donde explota. Por lo que si explota cerca de donde estás, tienes que correr para evitar ser tocado por el polvo radioactivo. El boletín del Doomsday Clock aclara que la guerra en Ucrania es el principal riesgo, pero que hay más para la humanidad, como el cambiante estado del clima en todo el mundo, que provoca sequías, inundaciones y variaciones en las temperaturas calientes y frías, afectando cadenas de suministro, cosechas y producción de alimentos. El ser humano no ha hecho nada eficaz por dejar de contaminar y saquear el planeta. Por si fuera poco, nos acercamos al final del Tratado New START, que regula la posesión de armas nucleares entre las potencias, principalmente Estados Unidos y Rusia. Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for U.S.-Russia relations. Y no hay visos de voluntad para renovar el tratado. Para 2035, China puede superar el arsenal atómico de Rusia y de Estados Unidos, además de que muchos países pretenden conseguir su arma atómica. Por si faltara, también el boletín advierte de la mutación y desarrollo de virus y bacterias, el cual puede salirse de control. Y yo digo, ya sea malintencionadamente o inocentemente, pero el riesgo ya está consignado. The time on the Doomsday Clock represents the judgment of leading science and security experts about the threat to human existence. Ah, pero todavía no acabo. Por si todo esto no bastara, el otro riesgo que ven los científicos es la desinformación y propaganda. Lavar la mente de la gente, imprimirles información falsa, sesgada o verdades a medias para crear manadas de seres humanos que defiendan cosas que ni saben ni entienden con la certeza de que sí saben y sí entienden. La herramienta favorita: Internet, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales. Un caos de conocimiento distorsionado donde es más fácil controlar pueblos enteros
y donde es más fácil activar guerras, golpes de Estado, cambios de gobierno o aplastar a uno u a otro bando. Es decir, primero descalificación, luego agresión, luego violencia y como resultado, la muerte o la eliminación de quien estorba. Pero esta ciberguerra de información no se limita a la mente, a la lectura o a la narrativa desde el mundo virtual. ¿Dónde está la principal vía de las redes sociales? Exacto, en el espacio, en los satélites. El boletín de científicos también alerta que la guerra se ha trasladado al espacio, con el riesgo de destruir satélites para paralizar cibernéticamente a un enemigo o a un país. El riesgo de la guerra de destrucción de satélites es parte del riesgo de una guerra caliente y es otro de los riesgos que nos acercan a la aniquilación de la humanidad, entre los que ya vimos, empezando por la guerra en y por Ucrania. Es por eso que el boletín del reloj del juicio final nos pone en el riesgo más grande que hemos corrido, jamás antes visto en toda la historia. Ni cuando estuvimos a punto de una guerra nuclear por la crisis de los misiles rusos en Cuba, ni cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban con todo el poder del mundo, ni cuando Estados Unidos o Rusia probaban sus megabombas nucleares, bombas de hidrógeno o hacían pruebas en el mar, ni cuando ninguna crisis militar ni de guerra caliente. Hoy es el punto donde estamos más cerca. El ajuste original del reloj fue en 1947 y era de 7 minutos para la medianoche. Desde entonces se ha retrasado 8 veces y adelantado 17. El tiempo más alejado de la medianoche fue de 17 minutos en 1991 y el más cercano es de 90 segundos, fijado este 24 de enero de este año 2023. It is now 90 seconds to midnight. Después de que Estados Unidos aventó la bomba en Hiroshima y Nagasaki, los científicos vieron la tarea necesaria de alertar al mundo, a los gobiernos y a las grandes potencias de alejarnos de esa tragedia. La próxima sería la aniquilación de la especie humana. Desde 1947 hacen un reporte anual para continuar con esa alerta. El reloj del juicio final no es un indicador para registrar los altibajos de la lucha internacional por el poder, solo pretende reflejar los cambios básicos en el nivel de peligro continuo en el que vive la humanidad en la era nuclear. ¿En qué podemos ayudar nosotros? Cada uno de nosotros que no tenemos al alcance el botón nuclear, ni las armas atómicas, ni los misiles, ni las políticas para detener la contaminación, las heridas y el saqueo a nuestro planeta Tierra, pues aunque no lo crea, podemos ayudar y en mucho. Empecemos por algo muy sencillo. No te dejes polarizar. No te dejes polarizar por nadie, ni por un artista, líder de opinión o político. No te dejes polarizar. Pensar que yo tengo toda la razón y el otro está mal, conduce a la destrucción. Recuerda que entre más polarizados y divididos, somos más fáciles de controlar. Ahí empieza nuestra lucha contra la guerra. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos.
verdad se lo digo con el corazón y con toda la humildad. Estoy y estamos, el equipo, muy agradecidos con la vida y con usted, contigo que nos estás viendo, porque has logrado defender este espacio de libertad. Y el día de hoy, gracias a que nos han censurado mucho y hemos tenido millones de seguidores, y otra vez vamos camino a ellos, a recuperarlos gracias a la censura de YouTube, pues estamos muy contentos porque en este espacio se puede dar todo el diálogo. Y el día de hoy tenemos un programa increíble, lleno de destellos y de luces y lleno de intelectualidad. Vamos a hablar de una figura que ha marcado sin duda la mente de mucha gente, y creo que es importante el día de hoy hablar de eso. Es una figura pues sin duda muy importante para la literatura, para la sociología, para entender cómo está el armado geopolítico, y tenemos a dos grandes intelectuales de peso a los cuales pues admiramos y respetamos mucho. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Premio Nobel de Literatura, el máximo para muchos escritores. Mario Vargas Llosa, escritor, famoso por sus obras La Casa Verde o La Ciudad y los Perros, entre muchas. Pero también ha querido ser una figura que hable, y que hable con toda autoridad, de nuestra realidad, nuestros gobiernos, nuestros padeceres y nuestros dolores. Немецкими танками «Леопард», на борту которых... Seré ya como todos los demás. The Genetic Code promises to cure diseases that have plagued us for centuries. Nuestra prioridad es volver a gobernar en España. El premio Nobel lo convierte a uno en una especie de figura pública, y eso pues por una parte halaga la vanidad, que los escritores son propensos a ella, como sabemos, pero al mismo tiempo trae una cantidad de obligaciones que son tremendamente perjudiciales para el trabajo intelectual. ¿No tiene Twitter? No, no tengo. ¿No tiene Facebook? No tengo Facebook, no contesto el teléfono, no abro la puerta. ¿No tienen blog? No. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas el lenguaje igualitario? A ver, si hay un lenguaje igualitario. Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Y más aún, Vargas Llosa, según él, tiene la explicación de cómo se conduce y se ha conducido una sociedad, un gobierno y un escritor mismo. Habla y dicta cátedra de lo que debe y no debe ser. La libertad yo la he conquistado poco a poco, y ahora sí estoy muy identificado con la libertad, porque creo que, digamos, la falta de libertad es lo que asfixia a un país, que las peores tropelías se pueden cometer cuando no hay libertad por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces creo que la libertad es absolutamente indispensable, ¿no? Bueno, como la libertad que hay en España, ¿no? En España pues es un país libre. Yo he cambiado de opinión muchas veces. Yo fui comunista cuando era sanmarquino, y después pues fui descubriendo que el comunismo no era lo que yo pensaba. Que había una pérdida de libertad dentro de las sociedades comunistas. Y sin duda, sus ideas han permeado o incluso reforzado ideas y comportamientos de mucha gente. El problema el problema indígena, la situación triste, a veces miserable, dramática de los indígenas, pues no es una historia de hace 500 años, es una historia de nuestros días. Quizá en el caso de México de una manera más dramática todavía por la cantidad, son millones de indios que viven en una condición completamente marginal, muy marginados, muy explotados. Entonces,
No tiene sentido que el presidente de México, de un país que hace 200 años es independiente, que recibió a los europeos hace 500 años, atribuya la crueldad, la maldad a algo que ocurrió hace 500 años, cuando basta que mire uno por la ventana y va a darse cuenta que la situación del indígena no solo no ha mejorado, sino que en muchos casos ha empeorado, ¿no es cierto? Eso creo que vale prácticamente para toda América Latina. Vargas Llosa se pone el traje de defensor de la democracia occidental de los países desarrollados. El mejor modelo. Esa democracia que es imperfecta, efectivamente, que a veces está impregnada por la corrupción, es cierto. Sin embargo, ha creado las sociedades más civilizadas de la historia y es el sistema que ha reducido más la violencia que ha caracterizado siempre la historia humana. Nació en Arequipa, Perú, 1936. Tiene 86 años. Tiene la nacionalidad peruana y también la de España. Tremendo, contundente, contundente y listo y jugoso para el análisis, más hoy que nunca en esta coyuntura y en este caos de revoltura ideológica, política, geopolítica en que vive nuestra América Latina, en que vive el mundo entero. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por seguir apoyándonos en este espacio de libertad, en donde se habla de todo y sobre todo no es para imponer, sino para darle a usted, para darle a ti que nos estás viendo, las semillas de la reflexión, hoy más que nunca que hacen falta, sobre todo porque los medios tradicionales, como Televisa, como el Clarín, como El País, como muchos medios en el mundo que van construyendo la narrativa, pues no lo mencionan, no hablan de esto o no hablan de esto con esa profundidad. Muchas gracias a ti por estar levantando críticas y quejas a las redes sociales, a YouTube y a Twitter cada vez que nos censuran. Gracias por estar repartiendo todos estos programas en los links. Ayer entrevistamos justamente al abogado personal de Pedro Castillo y bueno, pues a pesar de que fuimos... no sé si el abogado fue censurado o no, pero nos denunciaba agentes de inteligencia a su alrededor. Gracias siempre. Y hoy pues tenemos a dos personas de mucho peso intelectual. Muchas gracias. Está con nosotros Julio Roldán. Él es sociólogo y doctor en filosofía por la Universidad de Bremen en Alemania. Es autor de varios libros y ha sido docente en diferentes universidades de América Latina, peruanas y alemanas. Julio vive desde hace 30 años en Alemania, en condición de asilado político. Es comentarista de la Deutsche Welle y le agradezco muchísimo. Julio, gracias por estar aquí. Le agradezco mucho dos cosas: la idea de este programa en este momento y también la idea de invitar pues a otro súper intelectual, Atilio Alberto Borón. Sí, él está aquí con nosotros, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard. Es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador adscripto al IEALC de dicha facultad. Muchísimas gracias a los dos, gracias Atilio, un placer verte de nuevo, gracias Julio. A ver Julio, yo voy a comenzar contigo, vamos a dividirlo en tres partes, este programa, bueno, tres preguntas principales. ¿Cuál es el verdadero papel de Vargas Llosa en la construcción, en el constructo social, político, y cuál ha sido su intención o el resultado? Y la pregunta esta que ya se ha hecho, ¿es un gesticulista del statu quo o es un Quijote de la libertad? Por favor. Gracias nuevamente, Roberto, y es un placer estar junto a Atilio, a quien lo he leído hace algunos años. Es la primera vez que compartimos
una mesa o un diálogo, y mis respetos por todo lo que has hecho, Atilio, y sigues haciendo. Yendo a la pregunta, y yo creo que tendríamos que ver a Mario Vargas Llosa como parte de todo un fenómeno que se da en América Latina, y ese fenómeno tiene que ver fundamentalmente con la colonia. De una manera u otra, y sería cuestión de demostrarlo en el transcurrir de esta tarde o de esta noche, cómo se expresa en él esa mentalidad colonial, porque en él hay todo un proceso de desarrollo. No nos olvidemos o recordemos que hasta más o menos los 20, 22 años, él se reclamaba indio. Incluso cuando escribía los primeros libros hasta Los Jefes, que es del año 58, él solo firmaba con el nombre de Mario Vargas. Se reclamaba indio, y además de eso, en España, por los años 57, 58, formó un grupo de música y de danza folclórica que se dedicaron a recorrer todos los pueblos de Andalucía cantando y bailando huaynos. Es decir, él se siente indio entre indio e inca. Y después, en París, ya estando en París, él escribe y dice, ¿qué hace un indio intentando escribir novelas en París? Hay una situación de búsqueda que tiene que ver con mucho de lo que pasa en América Latina, y luego vemos que llega al otro extremo, y esto es lo que estamos viendo en estos últimos años. Él no paró hasta llegar a ser reconocido como marqués, como parte de la aristocracia española, e incluso en una semana va a ser integrado a la Academia de la Lengua Francesa, donde el principal invitado es el rey Juan Carlos. En otras palabras, esos cambios y esa búsqueda de indio a marqués habría que encuadrarlo dentro de esta mentalidad colonial que todavía existe en América Latina y especialmente en Perú. Podríamos entrar nosotros a desmenuzar o dar mayores argumentos, pero en términos generales vemos eso. Y termino diciendo, esto tiene que ver con toda una concepción del mundo. Vargas Llosa se ha declarado muchas veces o siempre como un agnóstico. Y como agnóstico que es, él tiene ahí la base filosófica para su eclecticismo ideológico, para su oportunismo político y para su confusionismo personal, como estamos viendo en este proceso de búsqueda. Como repito, no solo es el caso de Vargas Llosa, sino es el caso de muchos que tiene que ver con la mentalidad colonial en América Latina que todavía se mantiene. Esa sería la primera idea que yo dejo, y posteriormente podríamos ir desarrollando algunos otros puntos de vista. Gracias, Julio. Sin duda, esta pregunta que le voy a hacer a Atilio, pues también te la voy a preguntar a ti, que es un poco parecida a la que te hice en tu primera intervención. Independientemente si Vargas Llosa ha sido agente de la CIA o no, fuera del chascarrillo, ha servido perfectamente como un modelo de pensamiento y un modelo ideológico y de acción, pues para mucha gente que ha defendido en las últimas décadas el neoliberalismo, a mucha gente que forma parte de la élite y ha hecho muchas atrocidades contra los pueblos, no solo indígenas, sino contra el pueblo mismo de América Latina. Yo te pregunto, Atilio, te mando un abrazo y gusto en verte. ¿Ha servido o cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido positivo, negativo, constructivo, destructivo? La figura de Vargas Llosa apoyando ese neoliberalismo, dando ideas, siendo manantial literario, político a toda esta élite que ha gobernado América Latina. ¿Es un Quijote de la libertad, como él se dice, o es el statu quo hablando por sí mismo? Porque finalmente, agente o no de la CIA, ha servido perfecto como modelo ideológico para muchos que defienden cierto tipo de pensamiento. Adelante, Atilio. Bueno, primero que nada, muchas gracias, agradecer por estar aquí detrás de la razón, estar contigo, estar con Julio,
¿no es cierto? Que como él dice, es cierto, no habíamos coincidido en paneles o en mesas redondas, me da mucho gusto hacerlo en este momento. Mira, Vargas Llosa no es ningún Quijote de la libertad. Vargas Llosa es un mercenario del sistema. Es un mercenario del sistema, un hombre cuyo objetivo es simplemente difundir las ideas que justifican el mantenimiento de una sociedad como esta, una sociedad que por doquier ha generado millones y millones de excluidos, de oprimidos, de explotados por todo el mundo, y que Vargas Llosa defiende con la pluma magistral que tiene, que está fuera de discusión. Yo no voy de ninguna manera a cuestionar la calidad, ¿no es cierto?, literaria de Vargas Llosa, pero sí cuestionar las ideas políticas que él transmite, que en muchos casos son abiertamente contradictorias con las que se trasuntan en sus novelas. Digamos, cuando uno lee, por ejemplo, El sueño del Celta, es una novela que tiene un contenido profundamente antiimperialista y anticolonialista. Pero cuando Vargas Llosa abandona la ficción, lo que él hace es apoyar a las políticas del imperialismo y fundamentar inclusive las del colonialismo. Lo hemos visto en la declaración de la primera parte de este programa. Para él, digamos, lo que hubo no fue la conquista de México, la conquista de América, sino, como dijo Felipe González, un encuentro de culturas. Encuentro de culturas que al cabo de 2 siglos dejó 60 millones de cadáveres. Digo, peculiar encuentro de culturas. No quisiera volver a tener un encuentro así. Entonces, ahora, ¿por qué la importancia de Vargas Llosa? Porque es el mayor exponente a nivel mundial, el mayor diseminador y el mayor publicista de las ideas neoliberales a nivel mundial. Ni siquiera en lengua inglesa tienes otro igual. O sea, Vargas Llosa es un hombre que escribe una pieza cualquiera, la publica inicialmente en el diario El País de España, se reproduce en los próximos días en más de 300 periódicos, ¿verdad?, de América Latina y el Caribe y de Estados Unidos, y luego es traducido en diversas versiones en varias lenguas europeas, inclusive en el Extremo Oriente, en Japón por lo menos, o en Corea del Sur eventualmente aparecen sus cosas. No hay nadie. El único antecedente que habría en relación a esta enorme capacidad publicitaria de Vargas Llosa fue Milton Friedman en la década de los 70, que publicó ese libro con su mujer Rose Friedman, Libertad de Elegir, que fue un éxito sensacional, pero producto de una campaña mundial promovida por el gobierno de Estados Unidos, en donde se sacaron por lo menos 35 millones de copias de ese libro de Friedman, que iba acompañado con un disco, ¿verdad?, en aquella época se usaban esos discos de computación, en donde él explicaba las virtudes del neoliberalismo. Vargas Llosa hace eso, no necesita hacerlo, yo no creo que sea un agente de la CIA, para nada, no hace falta que lo sea, porque lo hace lo que la CIA quisiera que él hiciera, sin tener ninguna vinculación con la CIA, ¿verdad? Es un hombre que se ha convertido en un profeta del neoliberalismo, y en cuanto a sus errores, bueno, por suerte, todos los candidatos a los cuales él apoyó fueron derrotados en las últimas elecciones en América Latina y el Caribe. De manera que creo que hay que seguir instándolo a que apoye candidatos, porque apoyó a Hernández en contra de Petro, ganó Petro, apoyó a Bolsonaro en contra de Lula, ganó Lula, apoyó a Kast en contra de Boric, ganó Boric, apoyó a Macri y Macri fue derrotado, pero esa es su misión, una misión muy importante. Gracias, Atilio. Decías al principio, cuando te pregunté, dijiste, no es el Quijote de nada, de libertad de nada, pero entonces, ¿por qué yo veo tanta gente que hasta compra, no hablamos aquí de prensa rosa, pero es un fenómeno y quiere saber y lo admiran y le aplauden en los foros? O sea, ¿por qué tanta gente que lo considera un profeta? ¿Tú me preguntas a mí o a Julio? Sí, te pregunto a ti antes de ir con Julio, Atilio. Mira, pero yo creo porque él está montado sobre una impresionante maquinaria publicitaria. Impresionante. O sea, la maquinaria publicitaria que ha montado la gente que aprovecha
de Vargas Llosa, de su capacidad dialéctica, de su capacidad de convencimiento, ¿no es cierto?, de su oratoria, de la elegancia de su escritura, evidentemente hace un esfuerzo enorme para publicitar sus ideas. Además es quien mejor las expone. Es decir, tú no puedes defender al neoliberalismo citando algunos de los teóricos académicos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, porque nadie entiende eso. Pero Vargas Llosa te lo dice en un lenguaje común, llano, y realmente tiene una eficacia extraordinaria. Yo lo he tratado de explicar, no sé si tú conoces este libro, El hechicero de la tribu, ¿verdad?, en donde yo ahí hablo exactamente del papel que Vargas Llosa ha desempeñado a nivel mundial. Entre paréntesis, se ha publicado, Julio, en Alemania, se acaba de publicar este libro, ¿verdad?, traducido al alemán, y se tradujo en varios idiomas ya, pero él tiene una eficacia propagandística extraordinaria. Yo admiro mucho, además, la persistencia de su trabajo. Vargas Llosa es un hombre que está permanentemente, todos los días, de hora tras hora, trabajando, preparando materiales, intervenciones, ¿verdad?, y además mintiendo sistemáticamente. Y termino con esto. Claro, su penúltima novela, Tiempos Recios, narra con una precisión extraordinaria la forma como el gobierno de Estados Unidos montó una operación para acabar con el gobierno de Guatemala, ¿no es cierto?, el gobierno del año 1954, que estaba presidido por alguien que ahora, amnesia mediante, o Alzheimer mediante, me olvidé el nombre del presidente guatemalteco, ya se me voy a acordar en un momento más, ¿no es cierto? Bueno, y él narra perfectamente bien ese plan urdido, cómo la CIA intervino en cada etapa y cómo inclusive la CIA ultimó en un país asiático, en donde se había refugiado uno de los operativos de la CIA, ¿verdad?, cómo la CIA lo persiguió hasta allá y lo mató. En la ficción, lo que él hace es una descripción extraordinaria, pero luego sale en contra de cualquier gobierno que podría hacer lo mismo que se intentó hacer en Guatemala en aquellos años con la reforma agraria, etcétera. Y bueno, entonces hay una discrepancia entre su textualidad literaria y su concreto, ¿verdad? Gracias, Atilio. De verdad que espectacular. Faltan 2 preguntitas. Te pido paciencia para que sigamos desmenuzando esto. 2 o 3 preguntas más. Julio, independientemente de si tienes alguna réplica, te pregunto, independiente si es pagado, presionado, avasallado por los millones de dólares de la CIA o no, si es agente del imperialismo o no, ha servido como un perfecto, tal como lo explica Atilio. ¿Cómo lo ves tú desde Europa y cómo ha influido, sí, ya a nivel práctico, lejos de la teoría y del encanto que tiene su literatura, encanto entre comillas también, cómo ha servido ya en la praxis, en la forma de actuar del sector empresarial, por ejemplo, de la élite financiera, del capitalismo depredador en nuestros países de América Latina? Por favor, Julio. Previamente, dos ideas. Vargas Llosa ha pretendido también ser político e incluso ser ideólogo. Y todo su accionar político en todo el proceso de años en donde ha participado políticamente, e incluso en un momento dado fue candidato a la presidencia en Perú, ha fracasado. Políticamente es un fracasado. Con sus apoyos que ha mencionado Atilio, que son muy frescos. En segundo lugar, como ideólogo que ha pretendido ser ideólogo, Vargas Llosa no es un hombre de conceptos. No es un hombre por donde él pasa fundamentalmente la ratio, la razón. Él es un hombre de figuras. Es un hombre de metáforas. Es por eso que en un momento dado hay 2 ejemplos que yo he tomado en el libro que publiqué sobre Vargas Llosa, donde él demuestra esto. Utiliza 17 páginas para definir qué es la libertad. En todo momento él habla de la libertad, pero en ningún momento define qué es la libertad. ¿Qué sucede? Sencillamente, escribe 17 páginas, al final se rinde y dice, mejor
no defino la libertad, me voy a solucionar con un ejemplo. Es el típico de personas que no tienen capacidad de raciocinio para definir conceptualmente las cosas o los fenómenos. Él se olvida, por ejemplo, de la famosa definición de Hegel, que es la libertad no es más que el reconocimiento de la necesidad. Ahí comienza y ahí termina, por mencionar. Luego habla también, utiliza 5 páginas para definir lo huachafo, un término, una figura muy peruana. Y se pasa, escribe 5 páginas y no puede definir. Entonces llega y se rinde y dice, mejor pongo un ejemplo. Se olvida que lo huachafo simplemente es lo cursi. Es el disfrazismo de alguien que quiere aparentar ser lo que no es. Eso es todo. Pero bueno, entonces, como político, militante, como consejero político y como ideólogo que pretendió ser, es un fracasado. Ahora, hay otro nivel. Él es un publicista. Es un periodista, un publicista, que como dijo Atilio, tiene la capacidad, gracias al periodismo, la experiencia del periodismo, a decir las cosas o difundir algunas ideas que normalmente los teóricos del neoliberalismo en este caso no tienen esa capacidad de llegar al gran público, al inmenso público. Pero para llegar al inmenso público, lógicamente tiene un mérito, habla muy bien, escribe muy bien, pero no es todo eso. Tiene un gran aparato, el gran aparato de publicidad. Es decir, él no necesita, y ya lo dijo Atilio, ser un asalariado del orden directamente. No, simple y llanamente su pensamiento, su actitud política, su conducta personal coincide plenamente con el sistema dominante. Él no necesita más. Es decir, el sistema respira a través de él y él respira a través del sistema, especialmente en el plano de la versión neoliberal. Pero no nos olvidemos que en un momento dado, entre los 70 y los mediados de los 80, él fue también militante de la socialdemocracia. Él fue socialdemócrata. Así como antes fue muy seguidor de la Revolución Cubana hasta el 67, 68, y antes fue militante de la democracia cristiana y en sus comienzos coqueteó o militó en el Partido Comunista. Es decir, hay todo un proceso de desarrollo que tiene su base en lo que hemos dicho, en el agnosticismo, es decir, moverse según las necesidades y las circunstancias del momento, de la moda. En su momento hubo una moda ser de izquierda, en el tiempo del triunfo de la Revolución Cubana, él no tuvo ningún problema en estar en la cresta de la ola. En los últimos 20 años se ha convertido en un propagandista, en un portavoz del sistema que empata perfectamente con sus intereses personales, familiares. Pero le ha contestado, Julio, le ha contestado a gente como tú, ¿no? Le ha contestado diciendo, yo no sé por qué los intelectuales no entienden que un intelectual puede y debe de estar cambiando de opinión constantemente y de modelo, y antes yo era comunista y ahora ya no lo soy, y es social. Y le ha contestado, ¿qué le dirías a un Vargas Llosa así? Bueno, pero ese es oportunismo, pues. Ese es oportunismo, esa es una manera de justificar nuestros cambios, porque, como intelectuales que somos, tenemos que estar observando constantemente la realidad, descubriendo qué pasa en la vida concreta, en la vida, en los hechos reales, y a través del conocimiento, del método que utilizamos, adueñarnos, entender esa realidad, teorizar, sistematizar y devolver a manera de libros, de lo que fuere. Pero eso tiene sus límites. Lógicamente, una cosa es tener una actitud crítica permanente, acorde con la realidad, y otra cosa es ser en un momento dado izquierdista, comunista, en otro momento demócrata cristiano, luego volver a la Revolución Cubana,
avanzar siendo un socialdemócrata, luego un neoliberal, y hoy ni siquiera ya es neoliberal. Se ve claramente que tiene una tendencia muy fuerte a justificar y aliarse con sectores incluso fascistas en España y en algunas otras partes del mundo. Con esto no quiero decir que es un fascista, pero definitivamente es un conservador. Y esto obviamente pues fundamenta los actuares. Eso es lo que no me contestaste, ojalá me la contestes para la próxima. ¿Cómo fundamenta los actuares, ya no de él, sino de los que piensan o que se justifican en decir, sí, pues si el escritor Vargas Llosa dice eso, pues es que yo estoy haciendo bien? Y hablo de banqueros, de ministros, de políticos, de mucha gente que sin duda lo lee y encuentra en él una justificación clara. ¿Cómo pasa eso? Déjame ir con Atilio. Atilio, yo quiero que me expliques, tú dijiste que no es necesario que reciba un sueldo o esté ordenado por el imperialismo, la CIA o el seno que gobierna Washington, que pues él es, y además estaría agradecido a la CIA porque dice exactamente lo que quisiera decir sin pagarle. Bien, pero entonces, ¿a qué interés obedece? Porque Vargas Llosa no es el único. Hay mucha gente de a pie, no de a pie, intelectuales también, que piensan como él o similar a él. ¿Qué se necesita o qué necesita una mente humana para que se pueda pensar así? ¿Y por qué persigue ese ideal, Atilio? Mira, yo creo que él es un hombre, primero, Vargas Llosa es un fanático, ¿verdad? Partamos de esa base. Su personalidad es la de un personaje intolerante, absolutamente fanatizado en sus ideas. Lo fue cuando militaba en la selva Cahuí, de ahí en San Marcos, estamos hablando de los años finales de los 50, fue un ardoroso defensor de la Revolución Cubana, como dijo Julio recién, y luego este hombre fue reconvirtiéndose en función de sus experiencias personales, del éxito de sus novelas, del dinero que empezó a fluir, digamos, de la necesidad de reconocimiento que él sentía y que él le parecía que le era negada en América Latina, y tuvo, digamos, él cuenta en varias de sus obras, en El llamado de la tribu, que es la obra que yo analizo muy exhaustivamente en mi libro, él dice que él tuvo una experiencia fundamental cuando se muda de España, de Barcelona, donde estaba viviendo, que era muy amigo en ese momento de Gabriel García Márquez, se muda a Inglaterra, y en Inglaterra a ella le tocó ver la revolución, en realidad, puesta en marcha por Margaret Thatcher. Y en donde él veía que se producía una fenomenal modernización, expansión económica, expansión de las capas medias, acceso a la educación, etcétera. Todas estas son visiones fantásticas que tiene Vargas Llosa que no se corresponden con la realidad, ¿verdad? Ningún sociólogo serio británico diría lo que dice él en la llamada de la tribu, pero dice, pero hubo un acontecimiento fundamental que fue cuando mi amigo, el historiador Hugh Thomas, dice Vargas Llosa, ahora no el amigo de él, no mío, me invita a cenar junto con otros 3 o 4 profesores que estábamos enseñando en la London University con la señora Margaret Thatcher. Y ahí me di cuenta, dice él, de un personaje que tiene una visión extraordinariamente moderna, actualizada, de los cambios que se necesitaban para construir una buena sociedad, cómo había una exaltación del esfuerzo personal, un rechazo a la demagogia, al colectivismo, y cómo le asignaba a los individuos la responsabilidad de construir un futuro mejor y que eso dependía de ellos, y que no era tarea del gobierno garantizar absolutamente nada, sino simplemente no entorpecer con las intervenciones estatales lo que esa gente podía hacer. Y por eso él llega a la conclusión de que realmente él estaba profundamente equivocado, y en ese momento él dice, después de esa cena con Margaret Thatcher, sintió que su horizonte teórico e intelectual cambiaba de una manera radical, que por primera vez entendía que había alguien que le estaba señalando un mundo nuevo por el cual él había luchado de joven, un mundo de la felicidad, de la prosperidad, de la libertad,
de la igualdad, y dice, y esa sensación la ratifiqué cuando tuve también un encuentro, ya no un almuerzo, una cena, sino algo un poco más fugaz con el presidente Ronald Reagan, que sin tener el calibre intelectual de Margaret Thatcher, dice él en su libro, sin embargo fue un verdadero guerrero de la libertad que puso de rodillas a la Unión Soviética, hace toda una serie de consideraciones de este tipo. Entonces, este hombre, digamos, como decía recién Julio, ha ido evolucionando, pero siempre la nota de él es el fanatismo absolutista de sus convicciones. A ver, él era un enemigo jurado de Fujimori, que lo derrotó, Alberto Fujimori lo derrotó en las elecciones peruanas de 1990, en la cual él llegó a la lucha electoral con un grado de soberbia y de desprecio por Fujimori, al cual llamaba chinito, y llegó a decir cosas tales como ese chinito no me va a ganar a mí ninguna elección. Bueno, pues el chinito le pasó por arriba, una elección arrasadora en contra de Vargas Llosa, ¿verdad? Pero luego de eso se pasó décadas acusando a Fujimori y a Chino. Ni era chino, era japonés, pero se pasó décadas acusando a la hija, a Keiko Fujimori. Sin embargo, en las elecciones del año pasado, cuando se plantea toda esta situación crítica tan complicada, él endosa la candidatura de Keiko Fujimori, a la cual había dicho ladrona, cómplice de la corrupción de su padre, cómplice de los crímenes de su padre. Pero la desesperación por evitar que ganara alguien de la izquierda, no solamente Pedro Castillo, aún antes, cuando Verónica Mendoza era candidata, él hace un esfuerzo enorme, moviliza muchos recursos. Vargas Llosa hace así y consigue miles de dólares para organizar una reunión como la hizo a favor de Keiko Fujimori e invitar a los 20 personajes de la derecha más importantes de América Latina y Europa. Se los llevó a Quito y ahí la presenta Keiko Fujimori como la esperanza del Perú liberal, democrático, profundamente igualitario en el capitalismo. Hizo eso. Ahora, esto lo hace un fanático que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero además ese fanático no es como los tantos fanáticos que Julio, tú y yo conocemos que abundan en toda América Latina. Europa es un fanático muy inteligente y muy trabajador y con una pluma muy persuasiva, montado, eso sí, como dijo Julio muy bien, sobre un aparato publicitario absolutamente fenomenal. Yo quiero ver que alguien me diga qué escritor que representa una versión crítica del mundo contemporáneo puede publicar un artículo y ese artículo a los pocos días está reproducido en los 300 diarios más importantes del mundo de habla hispana. Eso lo logra un aparato fenomenal como el que tiene Vargas Llosa. Y es muy útil porque la argumentación de él suena como algo de sentido común, sin los tecnicismos de los economistas y por lo tanto es mucho más permeable a la conciencia del público que un razonamiento alambicado, que venga un economista y hable de la magia del mercado y que esto y lo otro, ¿verdad? Y el cálculo racional, en cambio, llega directamente al corazón con la belleza de su literatura. Por eso lo hace tan peligroso y por eso la derecha mundial lo ha recompensado tanto, sin que él tenga necesidad de pedirlo, sin que él vienen y le dicen, toma, acá está la lana para que organices un gran seminario para promover a Keiko o para facilitar el triunfo de Macri o cualquier tipo de iniciativa como esa. Tremendo lo que dices. Oye, Atilio, ¿y esto no plantea un desafío para el pensamiento crítico contemporáneo? ¿No plantea un desafío para el pensamiento intelectual universal? Porque si yo tomo a Aristóteles y a Platón, por ejemplo, esto implicaría una aporía, porque tú me estás diciendo grandeza literaria y miseria ética y política. Eso como que no entra dentro del estudio epistemológico, Atilio. Es correcto, fíjate, digamos, la grandeza literaria de esa novela, Tiempos Recios, que habla justamente, ahora me acordé, de Jacobo Arbenz, y la manera como instituyen a Jacobo Arbenz, y miseria política, ¿verdad? En donde el mismo personaje que dice una cosa en sus novelas, en su práctica política contemporánea contradice y refuta los puntos fundamentales de su novela. Por eso yo en una nota que escribí por ahí hace ya bastante tiempo, le digo que si alguno de sus personajes cobrara vida, ¿verdad? Bueno, en el mundo de la ficción uno puede pensar eso, bueno, lo tomaría del cuello acá, Vargas Llosa lo jetearía diciéndole eres un canalla, ¿no es cierto? Porque estás en la vida práctica haciendo todo lo contrario a lo
que tú dices que yo hice en tu novela, especialmente en El sueño del Celta, incluso también la historia de Maite. Hay muchas novelas que uno puede ver en donde los personajes de Vargas Llosa se revolverían contra él, porque en su vida práctica concreta hoy hace exactamente lo contrario a lo que las heroínas y los héroes de sus novelas hacían. Atilio, pues quizá por eso no habla de García Márquez. Oye, yo sé que tienes una agenda súper apretada. Voy con Julio y regreso contigo para una pequeña conclusión y te agradezco mucho todo este tiempo, por favor. Julio, quedan muchas cosas ahí. Creo que la transformación entre el quehacer intelectual y filosófico se puede estudiar muy bien con Vargas Llosa en la praxis. Háblame de quién es Vargas Llosa humano y la pregunta anterior de cómo se han aplicado esas ideas, y también, si quieres, un poquito de su capacidad literaria. Es un premio Nobel de literatura, por favor. Bueno, son 3 o 4 preguntas. Yo quisiera insistir muy brevemente sobre el tema del fanatismo del cual habla Atilio. Es que no lo está diciendo él, lo dice Vargas Llosa. Él mismo, Vargas Llosa, dice: yo soy un fanático. ¿Por qué? Porque yo no me guío por mi razón, me guío por mis emociones. Entonces, con esas emociones, él lo declara públicamente. Eso es lo bueno que tiene Vargas Llosa para nosotros los investigadores, es que habla bastante. Y como habla bastante, nos da bastante información. Ese es por un lado. Ligado a este fanatismo, él incluso llega un momento dado que en su etapa neoliberal quiere corregir la plana a gente que él admira, como Adam Smith, por ejemplo. Él corrige la plana a Adam Smith. Él corrige la plana a Karl Popper, de quien dice que ha aprendido mucho, que el libro que lo ha marcado es La sociedad abierta y sus enemigos. En un momento dado comienza a corregirle la plana. Concretamente, en un momento dado, Karl Popper en Estados Unidos escribe un libro que se llama La televisión es una mala maestra. ¿Y qué dice Karl Popper? Que el Estado tiene que controlar y tiene que poner ciertos límites a la televisión. Eso es lo que en conclusión dice Karl Popper, pero ¿qué pasa? Vargas Llosa sale en contra de su maestro y dice: no, ¿cómo es posible que él venga a decir esto? Si yo aprendí tanto en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Esa es la misma historia que pasa con Octavio Paz. Cuando Octavio Paz controla su neoliberalismo y comienza a hablar de la naturaleza y de cómo el neoliberalismo está depredando la naturaleza, Vargas Llosa sale a corregirle la plana nuevamente. Entonces, como repito, él mismo dice, él se reconoce que es un extremista. Ok, yendo a la pregunta que tú planteas, lógicamente, él como persona es producto de una familia, de una sociedad, y en ese proceso recordemos que los primeros 10 años de su vida, o los primeros 9 años de su vida, él vive en Cochabamba, en Bolivia. Es un niño sin padre. Su madre lo había dicho que su padre había muerto. Entonces, él es parte de ese grupo de niños o de personas que hace años en América Latina tenía mucha importancia. La famosa ausencia del padre. ¿Qué es lo que sucede? De 9 a 10 años, él se traslada con su familia de Cochabamba, de Bolivia, a Perú, a la costa y concretamente a Piura. Y ahí hay un problema grande en él que tiene que ver con el problema cultural como parte de este problema de la herencia colonial. Él en Piura estudia un año y luego en Lima, pero en Piura y en Lima tiene vergüenza de hablar. Él dice: me siento un apestado. ¿Por qué? Porque él venía con el modo de hablar, con el dejo de hablar de la gente de Bolivia, especialmente de Cochabamba, y en Lima o en Piura, en la costa peruana, era visto como un apestado, como un serrano que no sabe hablar, porque arrastraba las R's y las S's. Él dice 2 o 3 años
yo me sentí un apestado al barrio que iba, al colegio que iba, al grupo que quería integrarme, no podía integrarme por mi modo de hablar. Entonces es un problema ya cultural que posteriormente, en estos años últimos, se le ha criticado tanto a Pedro Castillo. Es decir, el famoso, en Perú no solo hay clasismo, racismo, sino hay culturalismo. Es esa parte del creer que el costeño, que el limeño es el que habla el castellano o el español perfecto. Y Vargas Llosa fue víctima de eso. Ese es el segundo problema. El tercer problema es que cuando él tiene 10 años, descubre que su padre no ha muerto. Su padre existe y se le presenta el padre. Entonces hay en él una decepción con su madre y por otro lado, él había idealizado al padre, él mismo dice, lo había idealizado tanto al padre muerto y de repente el padre no ha muerto, el padre está ahí. Y más aún, se van a vivir a Lima, de Piura a Lima, y el padre sencillamente casi todos los días lo torturaba. Lo torturaba por una serie de razones, entre los puntos, el por qué lo torturaba, decía que como él escribía poesía, seguramente es homosexual. Tiene ese problema y él quiere morir. Muchas veces menciona que deseaba morir porque la tortura y la humillación de su padre era muy grande. Entra al colegio La Salle y ahí hay otro problema. El hermano Leoncio, en un momento dado, intenta violarlo. Entonces, él tiene ese problema y luego tiene el problema también que tiene que ver con esta situación en el Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, vamos viendo desde el punto de vista psicoanalítico, desde el vientre de la madre, la vida en Cochabamba sin padre, luego el tema de la costa peruana, el idioma, luego la tortura del padre, luego el intento de violación del hermano Leoncio, luego los problemas en el Colegio Leoncio Prado, nos dan una figura bastante difícil. Hegelianamente hablando, podríamos decir que es un alma infeliz, es un espíritu desgraciado. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. Te detengo ahí para ir con Atilio y agradecerle también, pero lo que tú estás narrando es una verdadera tragedia intelectual, y digo tragedia intelectual porque en el quehacer intelectual, en el quehacer literario, como la vida personal que prácticamente no nos importa, corrompe las raíces del quehacer intelectual. Por eso digo que es una tragedia intelectual y que muchos intelectuales deberían de estar alertas de que su vida propia no debería de corromper la parte del quehacer intelectual. Atilio, pues tu conclusión y lo que gustes agregar, y yo te agradezco mucho por habernos abierto este espacio en tu agenda, en tu biblioteca, en tu despacho, por favor. Mira, no, la conclusión un poco en línea con lo que veníamos conversando recién. Estamos en presencia de un personaje de una importancia trascendental, ¿verdad?, que ha modelado las conciencias y los corazones de millones de personas en todo el mundo, que está apoyado en una red fenomenal de los grandes periódicos de América Latina y algunos de ellos de Europa y Estados Unidos, que es un enemigo formidable de fuste y que es muy importante salir a debatir con él. El problema es que él no admite debate alguno. Yo te pongo un ejemplo. Yo estaba invitado a la Feria del Libro de Guadalajara hace unos años, que se hacía en honor a él, pero ahí se publicaba justamente el libro que yo acabo de mencionar también, y bueno, el agente literario dijo que si se presentaba mi libro en esa feria, Vargas Llosa no asistiría. ¿En serio? Y sí, claro, obvio, oye, utilizan todos los recursos habidos y por haber para impedir el debate. Más de una vez, mira, la editorial Acal en Madrid le regaló el libro que yo publiqué. El libro ese se publicó en España, luego en toda América Latina, y ahora hay ediciones en Francia, en Alemania,
Brasil, en todas partes, y se le ha hecho llegar. Y el libro fue recibido en la casa, junto con una invitación de la editorial que decía, mire, para tener una conversación cordial, aunque distintas, desde distintos puntos de vista, con el autor de este libro, que más allá de las diferencias fuertes que tiene con su concepción del mundo y con esa tergiversación que muy bien señalaba Julio de la obra de Adam Smith, pero creen que pueden sentarse a conversar e intercambiar ideas. La respuesta fue el más absoluto silencio y el más absoluto desprecio. ¿Cómo alguien osa tener esta actitud de venir a desafiarme? No a desafiarme, sentémonos a tomar un café y a conversar. A ver, usted dice que Margaret Thatcher abrió Inglaterra a un mundo de posibilidades inéditas para toda su gente. Mire, yo tengo estos datos sociológicos que demuestran justamente el colapso de los servicios. Digo, hacer un intercambio sin insultos, yo no es mi estilo ni el de Julio, no estoy insultando a nadie, vituperando a nadie. Bueno, pero no lo acepta nada. Ni él, ni sus agentes literarios, ni la gente que sabe muy bien que Vargas Llosa hay que preservarlo así como un jarrón chino, no exponerlo a una crítica, por temor a que, creo que Julio lo dio de alguna manera, en cuanto tú entras con tu escalpelo a fondo, ese jarrón chino se cae, se despedaza, pero mientras tanto tiene una eficacia absolutamente extraordinaria y por eso ha originado este interés en estudiar su obra y criticarla. Bueno, eso es lo que quisiera decir como cierre. Gracias, Atilio. Oye, y como curiosidad, ¿qué pasó? ¿Presentaste el libro en la Feria de Guadalajara o no lo presentaste? No se atrevieron a invitarme, porque imagínate cómo van a llevarme a mí y correr el riesgo de que un autor que atrae miles y miles de visitantes van a dejar de ir a la feria porque no va a Vargas Llosa. No, nada. Espero en algún momento, ¿verdad?, ir a México de vuelta y poder presentarlo en Guadalajara, que es una feria con la cual yo tengo una relación muy especial, porque he colaborado con la Universidad de Guadalajara en mis años en que viví en México y tengo grandes recuerdos ahí, tengo amigos, pero bueno, ahí hay un encaje, si tú quieres llamar comercial, de toda esta problemática que hace que, bueno, entre un autor muy poco conocido, por no decir desconocido como yo, y una luminaria como Vargas Llosa, evidentemente los que financian la feria dicen, oiga, saquen a este intruso de la Argentina del medio y lo traemos a don Mario, que nos va a garantizar que haya miles y miles de personas que vengan y que compren su libro, firmen autógrafos, se saquen... Aplaudiendo. Eso, exactamente. Bueno, les mando un gran abrazo a ti y a Julio y bueno, en algún momento espero que nos podamos cruzar personalmente, ¿sí? Claro que sí, pues en lo que podamos ayudarte siempre aquí en México para que se presente ese libro y que estés aquí sería fenomenal. Atilio, un gran abrazo, te agradecemos mucho, gracias. Gracias para ambos, que estén muy bien, adiós. Gracias. Déjame continuar con Julio. Julio, bueno, pues te interrumpí justamente porque Atilio se nos tenía que ir y también pues tú tienes una agenda súper apretada. Te agradecemos mucho que nos hayas abierto este espacio y bueno, pues hay varios puntos todavía a desarrollar. Adelante, Julio, por favor. Sí, algo mencionaste que me gustaría entrar sobre el problema ya de la literatura. El estilo de Vargas Llosa puede gustar como no puede gustar. Eso porque estaríamos hablando de arte. Y en el arte hay formaciones, sentimientos, y a uno le puede gustar García Márquez como a otro le puede gustar Vargas Llosa. Entonces entra a tallar en la estética y a el gusto. Yo he leído, sí, la inmensa mayoría de libros de Vargas Llosa, porque tuve que escribir este doctorado, este libro, y sinceramente su literatura es de entretenimiento, no queda absolutamente nada con excepción de una frase que aparece en Conversaciones en la Catedral. En las primeras páginas, Santiago Zavala, el actor principal de la novela, está caminando por la avenida Tacna y cerca al cruce de la avenida La Colmena, reflexiona viendo el semáforo y dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Es la frase más reconocida de toda la obra de Vargas Llosa. Como frase literaria, como juego literario, como metáfora está bien, pero si hacemos un análisis de la frase,
tendríamos que comenzar preguntándonos, 1, ¿qué es el Perú? 2, ¿qué es la peruanidad? Y 3, ¿en algún momento ese Perú estuvo bien, estuvo bueno, porque se jode, se malogra, alguien que estuvo bien? Ahí no hay ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente es una frase literaria. Primero. En segundo lugar, sí tiene un gran mérito porque trabaja bastante. Y sobre todo trabajaba en la primera etapa. Desde el momento que él se volvió famoso, ya no, porque hay un grupo de personas, tiene un equipo de personas que trabajan para él. Es por eso que hay algunos libros, por ejemplo, el libro que escribió sobre José María Arguedas, se notan cantidad de errores, pero cantidad de errores elementales, que una persona no debería de cometer, confundir una provincia que quede en Ayacucho, decir que quede en Cusco. La información que le dan es mala, no siempre es buena. ¿Por qué? Porque ya trabajan en equipo. Hay un equipo de personas que las empresas, que son las editoriales, pagan a ese equipo para que trabajen para él. Entonces, estamos viendo en otro plano, en otro nivel. Luego, ha ganado todos los premios, pero todos los premios, García Márquez ya lo ha dicho, los premios siempre están amarrados. Las editoriales tienen periodistas, tienen comentadores, tienen los contactos a quién vamos a regalar, a quién vamos a dar el premio. Y el premio Nobel no escapa a eso. Solo te digo algunas cosas en todo al premio Nobel. ¿Cómo así, el año 52, se le da el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill? ¿Por qué? Si a lo mucho que él ha escrito es una historia de 3 tomos de la Segunda Guerra Mundial, y eso es todo. ¿Por qué se le da el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill? Por intereses ideológicos y por intereses políticos. En segundo lugar, en términos generales, muchos de los que son premio Nobel de literatura no deberían de haber sido premio Nobel. Y muchos de los que no son premio Nobel deberían de haber sido premio Nobel. Por ejemplo, te pongo 2 casos de un lado y 3 casos del otro. ¿Te suena o suena? La gente lee, escucha o comenta algo de José Echegaray. ¿Quién es José Echegaray? O de Jacinto Benavente. Pero los dos son premios Nobel de literatura. 2 españoles que nadie les conoce, nadie les lee, pero son premio Nobel de literatura. Por el otro lado, tenemos a León Tolstoy. Solamente con una novela, Guerra y Paz, ha pasado a la historia de la humanidad de la literatura, pero no fue premio Nobel. Kafka, que solo hubiese escrito solamente la Metamorfosis, hubiese pasado a la historia de la novela, como que ya pasó. ¿Es premio Nobel? Tampoco es premio Nobel. O Joyce, que escribe esa asombrosa novela que se llama Ulises, tampoco es premio Nobel de literatura. Pero para no ir más allá, vamos a nuestra América Latina. Concretamente, pongamos 3 casos. Y no estamos inclinándonos, dando importancia al plano ideológico, político, no. Comencemos. El creador de una escuela literaria, el nicaragüense Rubén Darío, que ha creado todo una escuela literaria que renovó las letras españolas y lo impulsó al español a un nivel superior, demostrando que en América Latina se desarrolla un español más hondo, más profundo y más rico que en España. Creador de una escuela literaria, no fue premio Nobel. Luego tenemos a Jorge Luis Borges. Ideológicamente y políticamente estamos en el otro extremo. Pero no obstante, si vamos a ver desde el punto de vista literario, es un individuo que tiene una capacidad sintética de tal manera que muy pocos de su género lo tienen, pero tampoco fue Nobel de Literatura.
Y finalmente, el poeta del alma, el poeta universal, César Vallejo, el peruano César Vallejo, que conforme pasan los días se le está descubriendo cada día más la profundidad, como se dice, con rigor, es el poeta del alma. Tampoco fue premio Nobel. ¿Qué sucede? Mucha de esta gente que han sido premio Nobel no necesariamente van a pasar a la historia de la literatura porque hayan sido premio Nobel. Sencillamente, mi opinión, hasta donde conozco, yo no creo que Vargas Llosa, después de unos 10, 20 años que muera, va a seguir siendo, va a tener esa presencia que tiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque es una persona que vende su persona y vende su producción a gran nivel, a nivel mundial, y gracias a eso se mantiene. Pero definitivamente, desde mi punto de vista, por calidad, no va a pasar como pasa un Borges, como pasa un Vallejo o como pasa un García Márquez, definitivamente. Esa es mi opinión. Y esta parte que mencionas también plantea otro desafío, no solo intelectual, un desafío sociopolítico, porque la gran mayoría de cosas están engarzadas y relacionadas justamente con los círculos y los circuitos de poder. Premio Nobel, pues no solo de literatura, sino ahí está el Premio Nobel de la Paz, tremendamente a Obama, por ejemplo, o el señor Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, nominado a Premio Nobel. O sea, es como un insulto a la vida de tanta muerte que se ha ocasionado por no saber dialogar y por no saber. Entonces, lo que denuncias va más allá de una cuestión de un premio Nobel de literatura, sino que es una denuncia, y también te lo agradezco mucho, Julio, es una denuncia universal de que el reconocimiento, de que el prestigio, y esto también aplica para la ciencia, está amañado muchas veces o está condicionado por los circuitos y los círculos de poder. Julio, ¿qué más se nos escapa de este gran programa en donde se analiza una figura pues esencial para entender el siglo XX y esta parte del siglo XXI? Bueno, sí, siempre hay muchas cosas que seguir hablando, pero simplemente para reiterar lo que hemos venido hablando y lo que tú dices, el sistema, el orden, tiene sus hijos, tiene sus criados y sabe a quién les premia. Lógicamente, si alguna persona tiene algún nivel de calidad, nivel de conocimiento, a esa persona, sin decirlo, hay que darle becas, hay que invitarlo a tal o cual congreso, a tal o cual reunión. ¿Por qué? Porque eso es una manera de promocionar a su gente, promocionar a sus individuos, promocionar a sus intelectuales, porque jamás van a promocionar o dar cabida a gente crítica. Para la gente crítica quedan estos espacios pequeños que nosotros tenemos, porque sencillamente ellos tratan por todos los medios de formar a sus académicos, a sus intelectuales y premiar a sus artistas. Es decir, están creando, como dijimos la vez pasada cuando hablábamos del fútbol, a sus nuevos ídolos, que de vez en cuando les levantan y luego desaparecen y aparecen otros ídolos, ya sea en la música, ya sea en el fútbol, ya sea en la literatura, ya sea en la moda. Es decir, el sistema copa todas las arterias vitales de la vida. Y nosotros conocemos cómo funciona eso. La literatura no escapa a eso, los intelectuales no escapan a eso. Sencillamente, si no se dan cuenta, es porque no quieren darse cuenta, pero el mundo, la sociedad en la cual vivimos, funciona así. Eso es lo que tendría que decirte y gracias. Y bueno, quedamos para una próxima cuando ustedes quieran. Gracias, Julio. Solo aclárame una cosa que estás diciendo que es muy importante que la entendamos como público todos. Cuando tú dices el sistema te refieres a un grupo de personas desde lo muy alto con muchos recursos que está moviendo los hilos, y esto habla así como de una especie de conspiración que dice ahora para acá o para acá, o
hablas en el sentido de Fuente Ovejuna, como un sistema entendido desde la filosofía, desde el estudio profundo, de que es un sistema de pensamiento y no importa si hay una conspiración mundial, sino que los que están en la élite tienen ese sistema de pensamiento y también la gente de a pie que le sigue el paso y que sigue comprando sus productos. Ese sistema, ¿cómo lo concibes? ¿Como algo físico de un grupo o como ese sistema de pensamiento y de ideas que regula a la avaricia, al capitalismo depredador? Es muy importante entender esto porque mucha gente pues luego habla de marcianos y de extraterrestres que están... Cuando nos referimos al sistema, nos referimos al sistema capitalista. Perfecto. Y el sistema capitalista se levanta en una determinada economía, tiene un actuar político, tiene un sistema de ideas, de pensamientos, de ideología, de gustos y sentimientos que orienta a la sociedad en dirección de mantener o renovar máximo el sistema, pero no entenderlo que en algún momento dado este sistema tiene que cambiar. Históricamente es un sistema, el capitalismo como sistema, como nació, en un momento dado va a tener que desaparecer. ¿Qué vendrá después? Hay muchas propuestas, pero en concreto, cuando me refiero al sistema, es a este conjunto de hechos materiales, económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, que prácticamente nos copan y nosotros vivimos a su interior e intentamos en alguna forma, desde nuestro punto de vista, criticar y escapar para hacer ver que este mundo no puede ser eterno, que hay, como siempre se ha dicho, un mundo mejor. Es posible, pero eso implica que mínimamente nos demos cuenta en el mundo que vivimos y desde nuestra trinchera donde estemos, criticarlo para que las nuevas ideas, el cambio, la transformación se acerque y no se quede pues a esto, para que no se quede a través de los siglos y de los siglos. Cuando me refiero al sistema es ese conjunto de, como repito, no solo son ideas, son instituciones, son organizaciones, son universidades, son clubs, son periódicos, son canales de televisión, es el todo en el cual nosotros nos encontramos. Julio, es un placer escucharte, un placer escucharlos. Si me permites, pues trataremos de enviarle este programa al Círculo de Vargas Llosa. Seguramente lo van a ignorar, pero les va a causar un entripado, como decía mi abuela. Y gracias por esta denuncia, que hay que estar alerta, porque este sistema de instituciones, este sistema que denuncias, pues es tarea de nosotros, es tarea tuya como intelectual, es tarea de Atilio como intelectual, es tarea de muchos investigadores como intelectuales, y es tarea no solo de los intelectuales, sino de gente común como nosotros, de a pie, que caminamos en las calles, que vemos, que paseamos, que trabajamos. Es tarea de todos resistirse al dulce que es la fama, al dulce que las instituciones estas de ese sistema te da como dinero, al dulce de privilegios. Resistirse a todo esto pues es muy difícil, pero es tarea individual de cada quien para tener entonces sí un mundo lejos del egoísmo, lejos de ese control depredador que paga, que da, que corrompe, y poder aspirar a un deseo de una equidad y un mundo mejor. Gracias por esta denuncia, y por eso empecé el programa así. Qué felices estamos de poder hacer esto, de poder regocijarnos en las reflexiones de carácter intelectual y por supuesto bello. Gracias, Julio, un abrazo grandote. Gracias, y a usted, a ti que nos ves, hasta la próxima. Bueno, termina Detrás de la Razón
termina la programación de Círculo TV, pero mañana a las 11:30 os quiero a todos y a todas aquí para apoyar la manifestación. Madrid se levanta, se llama el espacio que vamos a emitir mañana. Madrid se levanta y esperemos que se levante también en el día electoral, porque Madrid se juega el futuro de su sanidad pública. Y bueno, espero que os haya gustado Detrás de la Razón, para que vean ustedes qué hay detrás de Vargas Llosa y de ese encumbramiento, que creo que ha estado muy bien analizado durante todo este programa. Y bueno, hemos empezado fuerte con ese tremendismo apocalíptico, todo. Bueno, espero que los del chat lo estén pasando bien. Todos los del chat, que no sé quién está, porque no estamos en directo, pero bueno, ya me los imagino ahí. Qué bueno, qué tal, no sé qué. No sé si alguien, Ingrid, a ver si está Ingrid ahí, para cuando ya vamos a terminar. Ve preparándote si estás desocupada y hace directo. Como hiciste la semana pasada. No sé si estará ahí. Y si no, pues bueno. La noche todavía es joven, ¿no? Son las 12:25 y 26, no lo sé exactamente, aproximadamente. Pero que si hay más directos, pues está. Mañana estaremos en directo a las 11:30 y el alojo se da fuerte que viene mañana. Así que nada, muchas gracias a todos y ya cerramos la emisión de Círculo TV. Cerramos. Muchas gracias y sigan informados y sigan actualizados con todos aquí en Círculo TV. Buenas noches.